Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Nuevamente bienvenidos a nuestra masterclass. Comunidad ILSO, bienvenidos, todo el público en general. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es diabetes gestacional, en conmemoración, como ya decíamos, el martes del Día Mundial de la Diabetes. Antes de iniciar, presentaremos nuestros informes, nuestros avisos a la comunidad. Les recuerdo nuestro Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad, que se llevará a cabo del 5 al 8 de diciembre. Recuerden que todas las personas que nos escriban al chat de esta conferencia, con CIMO 22 les otorgamos beca completa. El único requisito es credencializarse a nuestro instituto ILSO, que tendrán muchos beneficios a partir del próximo año, entre ellos obviamente pues las becas de todas nuestras actividades académicas y bueno, pues vendrán otras sorpresas. Así es que recuerden CIMO 22 para los que estén interesados y les mandamos toda la información. Asimismo, les recuerdo nuestra masterclass del próximo 23 de noviembre con diabetes, alimentación sin pretextos, y es una masterclass pues súper interesante porque da continuidad pues a todo lo que hemos hablado también en este mes de alimentación, de dietas, etcétera. Y finalmente, recuerden que ayer, 16 de noviembre, fue el Día Mundial de la EPOC. Entonces, a toda nuestra comunidad, quien esté interesados de las nuevas guías actuales del 2023 de EPOC, o el último reporte, como quieran llamarle, pero bueno, son las últimas guías. Se las estaremos proporcionando si nos escriben con la palabra EPOC 23 a este mismo chat o bien a cualquiera de nuestras redes sociales y con gusto les compartimos este nuevo reporte, el cual se inicia habitualmente. Se actualiza cada 2 años, así es que pues van a tener la información súper reciente. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la presentación de nuestro excelente ginecobstetra que tenemos el día de hoy, que es el doctor Fermín Barba González, y que nos ha honrado con la participación de este tema tan importante que es la diabetes gestacional. El doctor Fermín Barba, es egresado de la licenciatura de médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, donde por su desempeño académico recibió el reconocimiento a la excelencia médica. Después realizó la especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital Español de México y tiene la certificación brindada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Ha participado como ponente en diversos congresos médicos, tales como la organización por el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia y el Congreso Mexicano de Medicina de la Reproducción. También ha sido profesor titular en la materia de ginecología y obstetricia en el curso de actualización médica Medication MX, así como actualmente es profesor titular en el módulo de reproducción en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, y miembro del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, y ejerce su práctica profesional en el sector privado. Así es que, pues, doctor Fermín Barba, pues es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues te cedemos la palabra, ya queremos escucharte con todo lo interesante que nos vas a hablar de este tema tan importante. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctora Cedillo, por la invitación. Como bien comentó, esta semana, el martes, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. Entonces, en cuanto, ya había platicado con ustedes, me habían ofrecido la oportunidad de poder dar una plática de diabetes enfocada a mi campo clínico, que precisamente es la ginecología y la obstetricia, pero pues un poco más las repercusiones que pudiera llegar a tener en la mujer embarazada. La verdad es que me dio mucho gusto porque pues es un tema que tenemos muy presente en México. Desafortunadamente existe no tanto desinformación, pero existen como muchas dudas con respecto a cómo abordar esta enfermedad,
qué pacientes tienen riesgo, en quiénes se debe de estudiar, qué repercusiones va a tener tanto en ella como en el bebé. Entonces, pues, al final es un tema muy extenso, pero pues, vamos a tratar de darlo como lo más resumido posible y dar como los temas como más puntuales, que es lo que al final del día tenemos que llevarnos para mañana en nuestra práctica al momento de enfrentarnos con una paciente. Entonces, bueno, como introducción tenemos que la diabetes gestacional, ¿de acuerdo? Es aquella enfermedad que aproximadamente va a complicar, que presenta una complicación, perdón, que se presenta única y exclusivamente en el embarazo, o que más bien su diagnóstico se hace en el embarazo, en el segundo o en el tercer trimestre. Más adelante vamos a ver la definición por parte del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se estima que el 14% de los embarazos a nivel mundial la presentan. Esto quiere decir que aproximadamente 18 millones de nacimientos son los que van a ser secundarios o van a ser producto de una madre con diabetes gestacional. Existen diferentes zonas, sin embargo, la zona en la que viven, sé que nos están escuchando de diferentes lugares de América Latina, pero pues, la verdad es que América Latina nunca va a ser la excepción a la regla. Creo que tanto hombres como mujeres tenemos muchos factores de riesgo por el simple hecho de la región en la que vivimos y por los diferentes cambios o estilo de vida que hemos impuesto a lo largo de toda nuestra vida o por los cuales también diferentes cargas genéticas se nos han heredado. Pero la zona del mundo en la que se ha presentado con la que se tiene mayor prevalencia de diabetes gestacional es toda esta zona del sureste asiático y Asia-Pacífico, con una prevalencia mayor al 24, una prevalencia, perdón, aproximada del 24.2%. O sea, un cuarto de los embarazos de diabetes gestacional se presentan específicamente en esta zona. Hay otras zonas del mundo, principalmente las pacientes que son de origen caucásico, que es toda esta zona Europa del Este, que tienen un factor de riesgo, o más bien no es tanto un factor de riesgo para desarrollar diabetes en el embarazo, pero sin embargo presentan otros tipos de factores de riesgo que no son tan frecuentes en este lado del mundo. Pero ahorita como nosotros aquí estamos transmitiendo desde México y veo que nos están escuchando desde diferentes países de América Latina, pues sí, nuestras pacientes son pacientes que van a estar expuestas a este tipo de comorbilidades. Bueno, la American Diabetes Association, o ADA, como lo vamos a definir, ¿de acuerdo? Define como una diabetes gestacional aquella diabetes que es diagnosticada en el segundo o tercer trimestre sin evidencia de existencia previa. ¿Por qué hacemos un énfasis en el segundo o en el tercer trimestre? Más adelante vamos a ver que existen diferentes consensos, diferentes escuelas para poder hacer el diagnóstico de una diabetes en el embarazo o diabetes gestacional. Pero los cambios que se generan durante todo el embarazo, la mujer va a desarrollar cambios a nivel de todos los aparatos y sistemas. Hay cambios que van a ser un poco más perceptibles a la vista, hay cambios que van a ser más a nivel metabólico, a nivel molecular, pero es parte de los cambios fisiológicos del embarazo. Yo siempre le comento a los alumnos y a las pacientes al momento de que se cuestionan el por qué les sucede esto, por qué desarrollaron este tipo de patología, por qué desarrollan este tipo de enfermedad, si cuando ellas eran una mujer previo al embarazo no lo presentaban. Y creo que la respuesta es muy sencilla y me la dio uno de mis maestros. La mujer embarazada es esa persona que puede hacer lo que se le antoje y todo, absolutamente todo, es considerado normal o esperado. Es considerado normal o esperado que una mujer desarrolle diabetes en el segundo o tercer trimestre del embarazo por los cambios propios de las hormonas liberadas por parte de la placenta. Entonces, es una diabetes que se va a diagnosticar en el segundo o en el tercer trimestre. Ahorita vamos a ver por qué específicamente en estas etapas, pero que no existe la evidencia de que se haya diagnosticado antes. Una mujer que en el primer trimestre, al momento de que le tomamos los primeros laboratorios, que se les tomamos en la primera consulta, aproximadamente en la semana 6, 7, muchas veces a lo mejor estos pacientes ya van a tener una glucosa alterada o ya van a tener a lo mejor el diagnóstico de diabetes, pero las pacientes todavía no habían presentado este tipo de sintomatología o a lo mejor nunca se les había hecho un tamizaje de manera correcta, entonces ellas no sabían que padecían de diabetes. Entonces a esto se le va a conocer como diabetes pregestacional, que no es el tema en este caso. Nosotros nos vamos a enfocar única y exclusivamente a la diabetes que se desarrolla o se diagnostica durante el embarazo. Vamos a ver que existen diferentes factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional.
Ahorita digo un poco irónico, pero la plática ahorita que estamos teniendo con el ILSO, me acuerdo, pues bueno, obesidad y sobrepeso es la madre de todos los males, es factor de riesgo para todo, para tipos de cáncer, para diabetes en el embarazo, para estados hipertensivos del embarazo, entonces es un factor de riesgo para todo. Por eso, el hecho de que no tengamos adecuados cambios higiénico-dietéticos o que no tengamos una buena alimentación, que no hagamos ejercicio como lo recomiendan del personal de salud, que si no mal recuerdo la última actualización, con una plática que tuve con una nutrióloga aquí en Ciudad de México, me comentaba que lo recomendable es hacer, creo que de 3 a 5 veces por semana ejercicio. Antes se consideraba solo ejercicio aerobio y tenía que ser 30 minutos. Lo que me comentaba esta nutrióloga era que ya la última actualización es hacer ejercicio, creo que en promedio era 5 veces a la semana, pero ejercicio que te haga sudar. O sea, ya no basta con caminar 30 minutos al día, no. Ya hay que hacer algún tipo de ejercicio que implique algún tipo de cansancio en nuestro cuerpo. Entonces, obesidad y sobrepeso es el mal de todos los males. Es la madre de todos los males. Edad materna de riesgo. El corte que utilizamos nosotros para ginecología para poder determinar una edad materna de riesgo es menor de 20 o más de 35. Pero aquí estamos haciendo énfasis en edad materna avanzada, que es un embarazo mayor de 35, una mujer que tiene el embarazo mayor de 35 años. Hoy en día los tiempos han cambiado, la población ha cambiado, las metas personales, profesionales de cada persona han cambiado. Entonces, hoy en día ya vemos embarazos en mujeres más grandes, en promedio, mujeres de 38, 39 años. Muchos pacientes se pegan el grito en el cielo o les es como muy fuerte la noticia al momento de que se enteran que el hecho de que tengan más de 35 años es considerado un embarazo de alto riesgo. No quiere decir que se vaya a complicar, pero quiere decir que ella tiene como un punto extra o una red flag para poder desarrollar distintas patologías, principalmente diabetes en el embarazo, estados hipertensivos del embarazo, es como lo más frecuente. Entonces, no, si tienes un adecuado control prenatal, si tienes adecuados cambios higiénico-dietéticos, si tienes un buen estilo de vida, pero lo más importante, tener un adecuado control prenatal y un buen apego a tu ginecólogo, no deberías por qué preocuparte. Porque parte de lo que nosotros hacemos en el control prenatal es identificar estos factores de riesgo y tomar a medida de las mejores decisiones para evitar complicaciones perinatales a medida de lo posible. Cuando hablamos de perinatales, ¿a qué nos referimos? Nos referimos tanto efectos maternos como efectos fetales. Otro factor de riesgo es antecedentes heredofamiliares o antecedentes personales, ya sea de resistencia a la insulina o de diabetes. De acuerdo a los distintos consensos, que ya lo vieron con la doctora Jessica, creo que fue hace 2 días la plática con ella, una médico internista, pues con ella se habló de cuáles son los criterios para poder diagnosticar una resistencia a la insulina, para poder diagnosticar una diabetes. Entonces, estas personas que tienen estos antecedentes también es otra red flag. La etnia, ya vimos, pacientes latinas. La paciente latina va, o sea, por default, tiene ya un punto extra para poder desarrollar diabetes en el embarazo. El hecho de algún tipo de condiciones, de acuerdo que son asociadas al desarrollo de diabetes tipo 2, como puede ser el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico no es el tema en este caso, pero en distintas ocasiones ya he hecho como distintos pláticas por medio de plataformas de streaming también, donde se habla acerca del síndrome de ovario poliquístico, ¿por qué lo encontramos hoy en día subdiagnosticado o por qué lo encontramos sobrediagnosticado? Y otro factor de riesgo es antecedente de haber tenido un hijo mayor de 4 kilos. ¿Por qué? Vamos a ver que una de las principales complicaciones perinatales a nivel fetal es la macrosomía o un bebé grande. Entonces, el hecho de que una mamá o una mujer haya tenido un hijo en un embarazo previo mayor de 4 kilos, muy probablemente tuvo el diagnóstico de diabetes gestacional y a lo mejor no se le hizo el diagnóstico. Entonces, es muy importante siempre hacer énfasis al momento de que hacemos el interrogatorio con nuestros pacientes. Dentro de los 9 antecedentes ginecobstétricos que preguntamos en las pacientes, uno es cuántos embarazos ha tenido y la vía de resolución de cada uno. En el caso de haber sido una cesárea, porque fue una cesárea, en el caso de haber sido parto, siempre preguntamos cuál fue el peso del feto o del recién nacido. Y la otra es si ha tenido algún tipo de comorbilidad durante los embarazos previos.
Si a comorbilidad me refiero si no hizo a lo mejor diabetes en el embarazo, si no hizo a lo mejor algún tipo de estado hipertensivo, porque el hecho de que lo haya presentado en un embarazo previo, automáticamente es otro factor de riesgo para presentarlo en los embarazos subsecuentes. Entonces, existen otros factores de riesgo, pero estos son como los principales, ¿de acuerdo? La etnia, antecedentes heredofamiliares o personales patológicos, la obesidad o sobrepeso, la edad, condiciones que puedan predisponer a una diabetes tipo 2 o el antecedente de un feto con macrosomía o mayor a 4 kilos. Ahora, aquí está esta diapositiva donde estamos hablando acerca de los tipos de diabetes gestacional. No es que existan tipos. La diabetes gestacional originalmente la vamos a dividir en tipo A1 y A2. ¿A qué se refiere con A1 y A2? A1 es aquella diabetes que puede ser tratada o que se alcanzan las condiciones o el target, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero la meta terapéutica con respecto a los niveles de glucosa, si lo logramos controlar con metformina y con cambios en el estilo de vida, se considera una diabetes gestacional A1. Si tenemos que utilizar insulina o algún otro tipo de medicamento, que en realidad en el embarazo lo que utilizamos es metformina e insulina porque son los medicamentos que no van a tener efectos teratogénicos. Entonces, ya la se considera tipo A2. Pero dentro de los diferentes tipos de diabetes, ¿de acuerdo? Podemos ver que la diabetes puede ser tanto autoinmune, puede ser secundaria a resistencia a la insulina, o puede ser secundaria a alguna otra causa, que esto puede ser secundaria a una disfunción del páncreas exócrino, que esto es lo más frecuente que vamos a ver en el embarazo en el 80% de los casos. Pero esto no nos exenta que a lo mejor una paciente haga una resistencia a la insulina durante el primer trimestre y posteriormente nos haga una diabetes gestacional o que nos haga una diabetes autoinmune durante el embarazo. Es muy raro, lo más frecuente es lo que catalogamos en este tipo de otras causas y es por una disfunción del páncreas exócrino, ¿de acuerdo? La fisiopatología. La fisiopatología con respecto a la diabetes gestacional lo dividiría aquí como en tres rubros principales. Un embarazo normal, luego los cambios que van a presentarse en el primer trimestre y los cambios que se pueden llegar a presentar en el segundo trimestre. Durante un embarazo normal, durante todos los tipos de cambio, los diferentes tipos de cambios fisiológicos que se van a presentar en el embarazo, uno, va a haber una sensibilidad a la insulina y esta va a ir aumentando conforme va avanzando el embarazo. Y ya vimos que va a haber distintos cambios a nivel de aparatos y sistemas. Ejemplos muy claros con respecto a nivel de aparatos y sistemas. Las pacientes tienden a desarrollar a lo mejor hipotiroidismo. A nivel cutáneo, a nivel de la piel, es donde más vamos a ver cambios. El llamado paño, que se le conoce como melasma, que es el oscurecimiento de esta porción en las mejillas, o cuando se marca un poco más la línea media, de acuerdo que automáticamente al momento de que se marca un poco más, se le denomina línea morena. Pueden existir otros tipos de cambios a nivel vascular, a nivel renal, a nivel pulmonar, pero vamos a enfocarnos ahorita solo los cambios que vamos a ver a nivel hepático y a nivel del páncreas. Durante el primer trimestre en el embarazo va a haber un aumento de la sensibilidad. Entonces, este aumento de la sensibilidad lo que va a hacer va a promocionar una captación de la glucosa. Vamos a tener un páncreas que va a estar funcionando bien, entonces va a haber un exceso de glucosa, pero el páncreas lo va a estar absorbiendo de una manera adecuada. En el segundo trimestre, en el caso de la diabetes gestacional, ¿de acuerdo? Va a haber una resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina está propiciada por distintas hormonas. La principal o la culpable de todo, por así decirlo, sería el lactógeno placentario. Pero existen muchas otras hormonas que intervienen en el metabolismo de que se vaya a crear una resistencia a la insulina, como puede ser el cortisol, como puede ser la leptina, como puede ser el estrógeno, la progesterona y la hormona de crecimiento placentario. Pero la principal va a ser el lactógeno placentario. Aquí estamos viendo, de acuerdo a la fisiopatología, cómo estamos viendo que es un embarazo normal. Aquí estamos viendo que tenemos nuestro páncreas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que dentro del páncreas, ¿de acuerdo? Nuestras células beta van a hacer hiperplasia, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que hagan hiperplasia y hipertrofia quiere decir que van a aumentar su tamaño, van a aumentar su volumen, y esto es para cumplir con las demandas metabólicas que va a propiciar el propio embarazo. Lo que va a hacer es, va a haber un aumento de los niveles de glucosa y esto va a disminuir la sensibilidad de la insulina.
En el caso de la fisiopatología de la diabetes gestacional, en la siguiente, por favor. Ok, en el caso de la diabetes gestacional, de acuerdo, lo que vamos a ver es que las células beta van a bajar en número en comparación a un embarazo, o que, por así llamarlo, normal, que no haya alguna disfunción en el páncreas exócrino, ¿de acuerdo? Y esto, las células beta van a bajar a manera de compensar los requerimientos del embarazo. Cuando estas células beta bajan, lo que va a hacer es que se va a combinar, entonces va a ser una resistencia a la insulina, por lo cual la glucosa va a aumentar en sangre. O sea, no va a haber un adecuado funcionamiento de la insulina. Recordemos que la insulina es como esta llave que necesita la glucosa para poder entrar a la célula. Entonces va a haber una resistencia a esta insulina, no va a funcionar de la manera correcta. Entonces va a haber un aumento de los niveles de glucosa en el cuerpo. Dentro de la fisiopatología, pues bueno, vamos a ver que va a haber cambios o que van a intervenir los diferentes órganos y sistemas, ¿de acuerdo? En el hígado vamos a ver que va a haber una resistencia a la insulina y va a haber un aumento de la gluconeogénesis. Recordemos que la gluconeogénesis es más bien aumento en la producción de glucosa de nuevo. Vamos a ver aquí a tener el caso de la placenta, que va a haber una resistencia a la insulina y va a haber un aumento de la secreción y liberación de las hormonas placentarias. En el caso del músculo, va a haber igual una resistencia a la insulina. En el caso de los adipocitos, aquí es donde va a intervenir la leptina. Entonces vamos a ver que todos los órganos van a apoyar un poco con respecto al desarrollo de una diabetes gestacional, pero principalmente van a ser las hormonas liberadas por la placenta y específicamente el lactógeno placentario. Ahora, el tamizaje. Esta es la parte importante y es donde quiero hacer como mucho hincapié. La Organización Mundial de la Salud, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se confunde con la definición de tamizaje. ¿Qué es un tamizaje? La Organización Mundial de la Salud va a definir como tamizaje a esta prueba realizada en una población aparentemente sana. De manera que vamos a lograr identificar los pacientes con alguna patología, pero que aún no han presentado síntomas. ¿Qué pasa? Las pacientes con diabetes gestacional, las pacientes embarazadas, son pacientes aparentemente sanas, que van a desarrollar una diabetes durante el embarazo, pero no han presentado síntomas. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar o hacer un estudio para dentro de una población sana o aparentemente sana, poder captar estas pacientes que están enfermas a medida de lo posible, evitar algún tipo de complicación perinatal a corto, mediano y largo plazo. Hay distintas organizaciones internacionales que recomiendan realizar una prueba de tamizaje al inicio del embarazo. Esto a manera de poder identificar a aquellas pacientes con diabetes tipo 2. Ya vimos que el diagnóstico de diabetes gestacional, no hay diferentes asociaciones, diferentes escuelas, diferentes colegios que tienen diferentes maneras de poder hacer un diagnóstico. Pero lo recomendable es en el primer trimestre siempre pedirles una prueba de glucosa, bueno, dentro de los muchos estudios que se pide a las pacientes, que es biometría hemática, una química sanguínea, prueba de VIH, prueba para hepatitis, un BDRL, un examen general de orina y una TSH. Este es como el estudio que le vamos a pedir a una paciente durante la primera consulta de control prenatal. Y a lo mejor tenemos una paciente que tiene un 180 de glucosa. Es una paciente que previamente ya era diabética, no se conocía diabética y ya estaba presentando algún tipo de síntoma. Ahora van a decir, pero bueno, el diagnóstico de diabetes ya se hizo. Sí, pero el abordaje va a cambiar o el seguimiento va a cambiar. Porque una paciente que ya tiene el diagnóstico de diabetes debe de tener un seguimiento tanto por medicina interna como por otros servicios como puede ser oftalmología, a manera de poder identificar retinopatía diabética o también identificar nefropatía diabética. Entonces, esto es como más que nada la finalidad de poder identificar a estas pacientes en el primer trimestre. La prueba de tamizaje deberán emplearse en pacientes con factores de riesgo elevados para desarrollar el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Una prueba de tamizaje, hay distintas escuelas que dicen que deben ir enfocadas solo a poblaciones con factores de riesgo, pero el hecho de que no tenga un factor de riesgo no quiere decir que la paciente no lo vaya a desarrollar. El embarazo como tal es un factor de riesgo. Si es una mujer embarazada, obesa, latina, con un papá o una mamá diabético, tiene más factores de riesgo. Pero el hecho de que sea una mujer embarazada, automáticamente ahí está un factor de riesgo por el cual debemos de tamizar a estas mujeres. El diagnóstico. No existen estrategias como tal estandarizadas. No hay un estándar, un gold standard para decir esto es el mejor estudio. Pero de acuerdo a las revisiones que se han hecho,
se ha visto que con la finalidad de emplear las diferentes estrategias de tamizaje, ¿de acuerdo? Lo ideal, bueno, es evitar complicaciones perinatales, como ya la vimos a medida de lo posible. Pero la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo, estas son sus siglas en inglés, IADPSG, recomiendan que si una mujer en ayuno en el primer trimestre tiene una glucosa mayor de 92, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Si es una mujer que tiene glucosa menor de 92, deberán ser sometidas a una curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos entre la semana 24 y la semana 28. Que aquí vamos a ver que más adelante existen este tipo de pruebas diagnósticas, que es la prueba de One Step o la prueba de Two Step. La prueba de One Step es una prueba que, como lo estamos viendo aquí, va a ser de tamizaje el primer parte y la segunda parte va a ser diagnóstica. ¿Por qué? Esto se tiene que hacer entre la semana 24 y la semana 28, porque es cuando van a existir los niveles más elevados del lactógeno placentario y es cuando más resistencia a la insulina se pudiera llegar a presentar. La prueba de two-step consiste en dar a la paciente en ayuno una solución o una carga, más bien una solución con 50 gramos de glucosa. ¿De acuerdo? La paciente debe de estar en ayuno, se recomienda que hayan sido 8 horas sin ningún tipo de alimento. Se le va a tomar una hora después es un suero, es una solución, se la toma. Una hora después se le toma una muestra sérica. Si la muestra reporta una glucosa mayor de 140, quiere decir que la prueba es positiva. Entonces vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso consiste en dar ahora una solución de 100 gramos, pero igual, tiene que estar en ayuno, o sea, se le tiene que hacer al día siguiente. Ahora se le da con 100 gramos, ¿de acuerdo? Y con estos 100 gramos se le van a tomar estas cuatro pruebas en sangre. Se le va a tomar una en ayuno, la otra una hora después de haber ingerido la solución, 2 horas y 3 horas. Y estos son los valores, ¿de acuerdo?, que van a ser considerados positivos. De acuerdo a los criterios de Carpenter-Custon, son estos, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a los criterios del Consejo Nacional de Diabetes, estos son los criterios que vamos a tener. Usualmente se utilizan los criterios de Carpenter-Custon, que son los que estamos viendo del lado izquierdo. ¿Y cuándo lo vamos a considerar positivo? Cuando tenemos 2 o más criterios. Entonces, si tenemos una paciente que con la prueba de 50 gramos nos aparece 140 una hora después, quiere decir que es una paciente que se ganó su prueba con los 100 gramos de glucosa. Tiene que ser un día, 2 días después, pero tiene que estar en ayuno. Entonces, con la de 100 gramos se le van a tomar 4 pruebas. Ayuno, 1 hora, 2 y 3 horas. Si 2 de estos 4 valores, sea el que sea, puede ser el de ayuno y el de 3 horas, el de 1 hora y el de 3 horas, salen alterados, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora vamos a la prueba de two-step. La prueba two-step es una prueba diagnóstica. Digo, one-step, perdón. La prueba de one-step es una prueba diagnóstica. Aquí o la paciente sale positiva o sale negativa. Aquí van a ser 75 gramos y se van a tomar en ayuno 1 hora y 2 horas. Y con un valor alterado se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. No está estandarizado de cuál es lo recomendable. Aquí en Estados Unidos hacen usualmente casi siempre los criterios de Carpenter-Custon, que son de 50 y luego 100. Aquí en México depende de cada quien, depende de cada institución, de cada quien en su medio particular. No está bien decirlo porque siempre hay que hacer medicina basada en evidencia, pero pues bueno, aquí la evidencia científica nos dice que se puede utilizar cualquiera de estos estándares, pero yo lo que más utilizo en mi práctica privada es la de 75 gramos. ¿Por qué? Porque es más práctica para la paciente. Es más práctica porque va a ser una sola toma, sale positiva, sale negativa y se le toman 3 pruebas. En cambio, si es la de 50, es una solución que usualmente les da mucha náusea. Les cuesta muchísimo trabajo tomársela porque es demasiado, demasiado dulce. Entonces, es un poco más tedioso para la paciente. Híjole, ya salió positiva la de 50. Tienes que regresar mañana y te tengo que volver a picar 4 veces. Entonces, aquí por cuestión de practicidad, muchas personas utilizan la de 75 gramos, que es de One Step, que es al grano, diagnóstica. Estos son los diferentes criterios, ¿de acuerdo?, que se han estado estandarizados. Vemos aquí los criterios de O'Sullivan, ¿sí?, que son aquí podemos ver que son 2 pasos, la carga va a ser con 100. El de la Organización Mundial de la Salud, que es el de un solo paso, que es el de 75 gramos. El de la ADA, que son 2 pasos.
el del NICE, ¿de acuerdo? Que es igual de un paso, y el de el Instituto de Estudio para la Diabetes, que también va a ser de un paso. Usualmente, les digo, los que más se utilizan son los de O'Sullivan y los de Organización Mundial de la Salud. Ahora, vamos a ver los efectos perinatales. Dentro de los miles de efectos perinatales que pudieran llegarse a presentar ahora, es muy importante saber que los cambios que presenta una mujer a nivel metabólico desarrollados por la diabetes gestacional son efectos que van a ser irreversibles. O sea, son efectos que ya los va a tener y se va a quedar con ellos. Más adelante vamos a ver que no todas las pacientes, o sea, que puede existir como esta regresión, de acuerdo, una vez que se resuelve el embarazo, pero el daño ya está hecho. Entonces, los efectos perinatales a nivel materno, vamos a ver que el 60% de las pacientes van a desarrollar una diabetes tipo 2. Toda mujer embarazada, una vez que termina el puerperio o la famosa cuarentena, ¿de acuerdo? Tiene que ser referida siempre con un médico internista o con algún especialista para buscar diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? O sea, nosotros como ginecólogos nos corresponde buscar la diabetes en el embarazo, pero no la diabetes tipo 2. Entonces, 6 de 10 pacientes van a desarrollar diabetes tipo 2. Otro riesgo es parto pretérmino, que quiere decir que es el nacimiento antes de la semana 37. Preeclampsia, que es un estado hipertensivo del embarazo, depresión, y el otro es el manejo quirúrgico. ¿A qué me refiero con manejo quirúrgico? Muchas de estas pacientes van a terminar en cesárea porque el hecho de que es un bebé demasiado grande, pues muchas veces no cabe a través de canal de parto. Y las complicaciones fetales, vemos que es la mactosomía, que es un bebé demasiado grande. ¿Por qué se va a hacer un bebé demasiado grande? Al final del día, son bebés que se alimentan por medio de a través del cordón umbilical y los nutrientes pasan a través de la placenta. Entonces, el hecho de que haya demasiada sangre, demasiada glucosa en la sangre materna, la glucosa atraviesa la placenta por difusión facilitada. Quiere decir que no necesita energía. Entonces, entra, como su nombre lo dice, con demasiada facilidad. Entonces, el bebé se alimenta de esto. Entonces, las células, al momento de empezar a recibir como más alimento, empiezan a aumentar su tamaño. Entonces, empieza a ser un bebé mucho más grande. Distocia de hombros. ¿A qué nos referimos con distocia de hombros? Al momento de que viene el bebé en canal de parto, sale la cabeza, pero los hombros se atoran. Existen diferentes maniobras para poder liberar los hombros, pero pues puede tener como algún tipo de repercusiones durante el periodo neonatal del recién nacido. Otro de los efectos perinatales es hipoglucemia, porque el páncreas de este bebé está acostumbrado a recibir glucosa por parte de la mamá. Está acostumbrado a recibir cantidades excesivas de glucosa. ¿Qué pasa cuando nace el bebé? Se corta el cordón, entonces ahora sí el bebé está por sí solito. Empiezan a trabajar sus órganos, su hígado, su páncreas. Empieza el bebé ya a trabajar por sí solo, ya no necesita ayuda de la mamá como tal. Entonces es un páncreas que estaba acostumbrado a trabajar con exceso de glucosa, porque tenía demasiada insulina, por ende. Entonces el bebé sigue teniendo demasiada insulina, pero tiene poca glucosa. Entonces las reservas de glucosa se empiezan a agotar. Y otro es síndrome metabólico a largo plazo. El tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer con una mujer embarazada que hace diabetes gestacional o que no tiene una glucosa alterada, mandarla a control nutricional. Tiene que ser una paciente que tenga que llevar un adecuado control dietético, que tenga que hacer ejercicio. El ejercicio no está contraindicado en el embarazo. Existen diferentes tipos de ejercicio que se pueden hacer dependiendo del trimestre. Usualmente, por supuesto, que no recomendamos ejercicio que implique alto impacto. O sea, no recomendamos que se pongan a hacer kickboxing, karate, taekwondo. No, se recomienda hacer como caminador así. Pueden salir a caminar, pueden salir a correr. Bicicleta se recomienda que sea bicicleta fija, ¿de acuerdo? Porque la probabilidad de que se caigan o que sufran algún percance es mucho menor. Entonces, lo primero que hay que hacer es, uno, calcular la dieta, que esta se calcula kilocalorías días, dependiendo del índice de masa corporal por la paciente, pero esto nos corresponde apoyarnos siempre por parte de nutrición. Y ya en el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico va a ser la metformina. La metformina es uno de los medicamentos que nos van a hacer mayor bien. Se han descrito diferentes estudios en el que dice que una paciente diabética,
una paciente, debe de tomar metformina para poder disminuir los niveles de glucosa o evitar que desarrolle diabetes a largo plazo, pero hay bastantes metaanálisis que dicen que la información es no concluyente. Entonces, la metformina lo que vamos a hacer es iniciarla 500 miligramos al día, cada 24 horas por las noches, durante la primera semana. Posteriormente, de acuerdo, pasando la primera semana, lo vamos a aumentar a cada 12 horas, o sea, 1 gramo al día. En caso de que no hayamos logrado las metas terapéuticas, se debe de ir agregando de 500 a 1 gramo, 500 miligramos a 1 gramo al día por semana, ¿de acuerdo? Hasta alcanzar una dosis máxima de 2.5 gramos al día. Es muy importante comentarle a las pacientes todos los efectos adversos que pudieran llegar a presentarse con la ingesta de metformina. Principalmente son cambios en el hábito intestinal. Son pacientes que van a estar muy distendidas y pacientes que van a presentar demasiados gases. Puede llegar a ser demasiado incómodo, pero hay que comentarles a las pacientes que precisamente es uno de los principales efectos adversos, porque también muchos pacientes abandonan el tratamiento cuando no empiezan a tener este tipo de efectos adversos que llegan a intervenir un poco con la calidad de vida. La insulina. La insulina vamos a utilizar ya sea insulina NPH o insulina rápida. Y aquí lo vamos a calcular dependiendo del peso de la paciente y se va a dividir, se va a fraccionar por dosis. Si es una paciente que la glucosa está alterada en ayuno, vamos a utilizar la insulina NPH y se va a calcular a 0.2 unidades internacionales por kilo y esto se va a dar antes de la cena. Si la glucosa postprandial, que quiere decir la glucosa después del alimento, está alterada, se va a calcular la dosis de 6 a 10 unidades internacionales de insulina Lispro, ¿de acuerdo? Y esto va a ser antes de cada comida. En caso de que ambas glucosas estén alteradas, se va a calcular a 0.9 en el segundo trimestre unidades internacionales por kilo o a 1 unidades internacionales por kilo en el tercer trimestre. Ahora, ¿cómo la vamos a administrar? La insulina NPH del total, vamos a dividirla en tercios. Los primeros 2 tercios, ¿de acuerdo? Se van a dar en el desayuno, más 1 tercio del total de la insulina rápida, de la Lispro. Y en el caso de la NPH, el otro tercio restante se va a dar por la noche. Y lo que vamos a hacer es cubrir los requerimientos, las metas en la glucosa, que son... Siguiente, por favor. Ok, las metas es lograr una glucosa en ayuno menor de 95 miligramos de sobre decilitro, glucosa en 1 hora postprandial menor a 140 miligramos sobre decilitro o 2 horas postprandiales menor a 120. Honestamente, la que más nos interesa es la glucosa 1 hora postprandial. La glucosa 2 horas postprandial no está completamente estandarizada. Hay quienes la utilizan, hay quienes no la utilizan, pero la que sí es más importante es la del ayuno y 1 hora postprandial. Como conclusiones, bueno, tenemos que aunque la diabetes gestacional se resuelve una vez que termina el embarazo, la mayoría de todas las patologías que se desarrollan durante el embarazo se van a resolver una vez que sale la placenta. La placenta es el origen de todos los males. Pero siempre se debe de considerar que hay distintos factores de riesgo que pudieran desarrollarse, como puede ser una diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, obesidad y una diabetes gestacional en embarazos próximos. Entonces, como ya les comenté, el daño cardiovascular ya está hecho, no puede existir una regresión. Y es indispensable mantener siempre los niveles óptimos de glucosa durante el embarazo debido a todos los cambios metabólicos que se pudieran llegar a presentar. El hecho de que tengamos alteraciones metabólicas pudiera llegar a tener repercusiones tanto maternas como fetales. Ya vimos también que la diabetes gestacional tiene de haber repercusiones maternas y fetales, ya vimos cuáles son, por lo que siempre debe de ser tratada de manera óptima y debe de ser un tratamiento multidisciplinario. Debemos apoyarnos por parte de otras especialidades para siempre buscar el mejor de los pronósticos en nuestra paciente. Muy bien, doctor Fermín Barba, es un honor escucharte, de verdad que fue una plática muy agradable porque pues nos explicaste perfectamente bien todo lo que pasa en la mujer. Sin embargo, bueno, pues hay todavía algunas dudas de nuestro público y nos pregunta Juan Diego Barba, ¿qué pasa si sale positiva la prueba desde un principio? Supongo que se refiere a la prueba de tolerancia a la glucosa o la
propia glucemia, que ya nos comentabas que si desde un inicio del embarazo sale positiva, pues seguramente es una paciente que tiene ya diabetes tipo 2. Aquí yo creo que es Exacto. muy importante el tiempo en el que se realiza la determinación de la glucosa, ¿no? Si es en el primer trimestre, primer mes, segundo mes, tercer mes, etcétera. Yo creo que de ahí depende cómo van a orientarse los compañeros ginecólogos para que determinen si la envían además al internista por que ya fuera una diabetes tipo 2 o bien si entonces actúa el ginecólogo y ya le inicia tratamiento, ¿verdad? Usualmente si es en el primer trimestre, si la glucosa está alterada en el primer trimestre, muy probablemente, o sea, es una glucosa que ya viene alterada y la paciente no había tenido ningún tipo de manifestación. Porque la diabetes gestacional, como su nombre lo dice, se diagnostica en el segundo o en el tercer trimestre, porque específicamente tiene que Ujú. hacerse de la semana 24 y la semana 28. Entonces, en una mujer que se presenta durante el primer trimestre, como ya vimos, lo primero, cambios en el estilo de vida. No se trata de restringirles alimentos. Hay alimentos que recomendamos como ginecólogos, no darlos durante el primer trimestre, pero más que nada es aprender a comer, aprender a fraccionar, aprender a saber qué sí y qué no. Siempre les decimos a las pacientes, no pasa nada si te comes ese chocolate, si te tomes esa nieve. O sea, no va a tener ninguna repercusión por una vez que cometas el error. Simplemente hay que saber cuándo sí, cuándo no, o guardarte para cuando lo vayas a necesitar. Entonces, si se hace en el primer trimestre, si la glucosa viene alterada en el primer trimestre, pues muy probablemente estamos hablando de una paciente que ya era diabética. Y aquí sí nos apoyamos por parte de más allá del internista, el manejo al final del día va a ser metformina, cambios en el estilo de vida o si se requiere Claro. insulina. Pero lo importante es referirla no tanto para el manejo, sino para identificar si no existe daño a nivel de otros órganos. Ok, perfecto. Sí, porque bueno, justamente el martes que hablábamos igual pues de en general de la diabetes, pues ya decíamos, ¿no? Y les platicábamos a nuestros médicos que nos escuchan, pues que es muy importante obviamente, ¿no? El tamizaje igual de todas las complicaciones crónicas y cuando se diagnostica una paciente, pues seguramente ya mínimo tiene de 5 a 10 años de ser diabética, ¿no? Cuando llega con nosotros o cuando se detecta esta alteración de la glucosa. Entonces, por ejemplo, otra duda, todas las mujeres, ya sabemos, embarazadas, que tienen sobrepeso, obesidad, que ya son los factores principales de riesgo para desarrollar la diabetes gestacional. Y nos decías, bueno, sí hay tamizaje, pero entonces sí es recomendable desde el primer trimestre estar haciendo este tamizaje o en cuanto empieza a salirnos un poquitito alta la glucosa, por ejemplo, que tuviéramos una paciente que tiene obesidad grado 1, por ejemplo, y que de repente llega conmigo a la consulta, tiene 3 meses de embarazo, o, perdón, está en el cuarto mes de embarazo, ¿no? Ya inicia su segundo trimestre y tiene 110 de glucosa. ¿Le inicio metformina, medidas generales, o me voy al tamizaje que nos comentas con la curva de tolerancia? O sea, el tamizaje, la curva de tolerancia se les debe de hacer a todas entre la semana 24 y 28. O sea, esa Todas. ninguna se salva, sí, todas. Toda mujer debe de 24 a 28. O sea, ninguna mujer se salva de su curva. El hecho de que una mujer en la semana 16 tenga 110, pues es una mujer que tiene una glucosa alterada. Más allá en lo que hacemos el diagnóstico de diabetes o no, sí se le debe de iniciar metformina. O sea, sí ha visto Ok. que la metformina va a mejorar muchísimo el pronóstico perinatal, tanto para diabetes como para estados hipertensivos del embarazo. Entonces, sí valdría la pena iniciar metformina y valdría la pena también pues, los cambios en el estilo de vida. Ok, ha surgido también la duda de aquí en la mujer con diabetes gestacional, evidentemente no aplica nada de hemoglobina glucosilada para diagnóstico. Ya decíamos que como es, pues la sangre de la mujer embarazada también presenta alteraciones, por decirlo así. eh,
esta prueba no nos es útil, para que les quede claro a nuestro público, no nos es útil en la diabetes gestacional. En realidad no es completamente, o sea, para hacer un diagnóstico de diabetes gestacional, no. Lo que podríamos identificar es una mujer que a lo mejor tiene una glucosa de 104 y dices, híjole, ahora me salió alterada, pero no tengo todavía el 126 para considerarla. Ahí sí valdría la pena a lo mejor tomar una hemoglobina glucosilada, porque estamos hablando del primer trimestre, y recordemos que la hemoglobina glucosilada nos da el promedio de cómo estuvo la glucosa durante los últimos 3 meses. Arriba de 6.5 se considera diabetes. Ok. Pero la hemoglobina glucosilada aquí no es útil para el seguimiento de la paciente, para nada. No. Nosotros necesitamos que la paciente se tome, o sea, un dextrose stick diario para ver cómo están las metas terapéuticas. Perfecto. También nos preguntan, creo que no quedó muy claro lo de la metformina o las indicaciones cuándo iniciar metformina y cuándo insulina, porque nos preguntan, ¿está indicada la metformina durante el embarazo? Bueno, pues ya nos decías que sí, ¿no? Sí, la Por metformina supuesto. es un medicamento seguro durante el embarazo y sí se está indicado. La insulina la reservamos para mujeres que no han tenido buena respuesta con la metformina, que no hemos alcanzado las metas terapéuticas. Pero si la metformina es un medicamento completamente seguro durante el embarazo. Seguro, claro. ¿Qué tan frecuente has visto estos efectos secundarios de la metformina en las pacientes embarazadas? Muy poco, ¿no? ¿O mucho? No, sí muy Mucho. frecuente. Los Ah, efectos ok. resistentes, muy frecuentes, sí. Sí es, ahora, y te las dejas y a la semana te marcan y te dicen, ya no aguanto. Ajá. Le recetas algo más, o sea, para quitar Sí, para mejorar sus molestias, ¿no? Exacto, pero sí, o sea, sí, no. Es en lo que el cuerpo como que agarra este periodo de adaptación. Ujú. Así como comentabas de que el 60% de las pacientes que tuvieron diabetes gestacional en algún momento desarrollan diabetes tipo 2, pues nos hablabas igual de las consecuencias a nivel neonatal. Y bueno, evidentemente siempre que tenemos un producto macrosómico, pues tenemos la obligación de, pues de hacerle seguimiento, ¿no? Y damos por, a lo mejor la paciente, dijéramos que no hizo diabetes gestacional, que no es prediabética o que no tiene todavía diabetes tipo 2, pero sigue vigente eso que antes decíamos, que el tener un producto macrosómico es igual a diabetes, aunque la paciente no haya desarrollado No. diabetes gestacional. No, porque puede ser macrosómico secundario a muchas cosas. O Ok, sea, no es criterio. Sospechamos y a lo mejor lo buscamos de manera intencional, pero no es criterio. ok, perfecto. Y evidentemente, así como hay que hacerle seguimiento a la mujer embarazada, pues ya decías igual que a los productos pueden llegar a desarrollar síndrome metabólico y evidentemente A por eso largo en la plazo, actualidad, a largo plazo, tenemos pues niños de 10, 15 años ya con diabetes con diabetes que tipo 1. tuvieron seguramente síndrome metabólico desde el nacimiento o más, o 10 años después de haber nacido. Estamos con el sobrepeso, con la obesidad, con los malos hábitos alimenticios y evidentemente son niños que pronto van a desarrollar una diabetes tipo 2 y que a veces 30, 40 años y ya tienen muchas complicaciones crónicas. Ya Por eso tiene el está tema exactamente. tan importante igual que el Ahora, seguimiento se haga recordemos, por el pediatra, ¿no? sí, eso claro que le corresponde al pediatra, al endocrinólogo pediatra. Digo, aparte del control de niño sano con su Ujú. pediatra, pues, el pediatra ya abordará lo correspondiente con el niño durante todo su seguimiento de niño sano. Y pues si identifica los mejor factores de riesgo, pues bueno, ya lo referiré en su momento con el especialista. Ahora, recordemos que las complicaciones cardiovasculares no son de la noche a la mañana. O sea, cuando un paciente ya llega con datos de retinopatía, estamos hablando que ya tiene bastantes años con, con, con diabetes, porque los cambios a nivel vascular no son de la noche a la mañana. Claro. Sí, y bueno, pero pues sí es muy importante el seguimiento en todos estos aspectos, Claro, ¿no? Porque para claro. prevenir finalmente, ¿no? Que todas este tipo de enfermedades que sabemos que hay riesgo que se presenten,
pues evidentemente evitemos que se presenten justamente, o bien un buen control o un tratamiento a tiempo, pues nos puede prevenir muchísimas complicaciones, ¿no? ¿Qué Exacto, otra cosa les disminuye la una. recomendarías a las embarazadas, en general, no solo de la diabetes gestacional? Una mujer embarazada, con sobrepeso o obesidad, ¿qué les recomiendas además de, pues, una buena alimentación, los cambios, pues que ya sabemos, ¿no? Del estilo de vida. ¿Tú qué les dices a tus pacientes así para motivarlas a esta situación? Más allá de motivarlas, creo que hay que generar este vínculo de confianza, tanto médico-paciente, que la paciente se sienta en confianza contigo de poderte marcar a cualquier hora si se le atravesó algo, si tiene alguna duda, porque al final del día están pasando por un proceso completamente extraño a ellas. Por más de que sea su tercer, cuarto embarazo, todos los embarazos se comportan de manera distinta. Hay Claro, pacientes que dicen, es que mis embarazos previos a mí no me pasó. Ok, pero te pasó ahora y no pasa nada. Entonces, creo que el mayor consejo que les daría es que estén conscientes, o sea, no conscientes, que estén contentas más bien con su ginecólogo, con su ginecóloga. Que tengan la certeza que les está hablando siempre con la verdad, que les resuelva todas sus dudas. Muy importante siempre, continuar el control prenatal de manera estricta. Hay veces que, digo, las citas son mensuales, después las vamos haciendo cada 3 semanas, cada 2 semanas, luego cada semana, pero hay embarazos de alto riesgo en las que tenemos que ver a las pacientes cada semana. Entonces, que confíen en su ginecólogo, que confíen en su médico para que, o sea, para que puedan tener un embarazo completamente satisfactorio. claro. Que no le tengan miedo. Yo sé que es algo completamente miedo a lo desconocido. Existe mucho, hoy en día mucha desinformación con respecto a si es parto, si es cesárea, que todas esas dudas las platiquen con su médico y él les puede ayudar a resolver cuál es la mejor vía de nacimiento. Por ejemplo, una mamá que tiene un diabetes gestacional, que por ultrasonido nos están dando un bebé de 4 kilos, de 200, pues comentarle, lo mejor es una cesárea, o sea, no es porque me dé flojera, ni mucho menos, Ujú, pero creo que es la mejor opción para ti en este momento, porque no quiero ponerte en riesgo a ti o a tu bebé. claro. Oye, pues qué excelente comentario, porque ese vínculo, como dices, pues es lo más importante, ¿no? La confianza y sobre todo cualquier pregunta, cualquier duda, sobre todo, no solo a las madres primerizas, como dices, todos los embarazos son diferentes y en cualquier momento puede, pues, suceder Claro. algo diferente, incluso la depresión postparto, que es más común de lo que uno piensa. La depresión Y postparto está muy subdiagnosticada y la gente ujú, cree que la depresión postparto es una mujer que está completamente encerrada, llorando en su cuarto y no. La depresión no, postparto se comporta como este sentimiento de culpa, esta madre que no puede lactar y que cree que no va a crear este vínculo de conexión con su hijo y ella se siente culpable porque, entonces, eso es una depresión postparto. ujú. Sí, no, pues tantas cosas que hay que platicar de esos temas tan maravillosos, ¿verdad? Y bueno, tan comunes, pues imagínate cuántos nacimientos hay en el día, ¿no? Pues en todo el mundo, ya viste que ya llegamos a 8,000 millones de Millones, habitantes, ¿no? Qué sí. barbaridad. Pero bueno, oye, Fermín, pues qué gusto haberte tenido. Te agradecemos mucho, mucho tu Gracias. apoyo, tus consejos, tu maravillosa plática. Y bueno, esperamos tenerte pronto con otra plática. No sé si gustes darles tus redes sociales o los datos de tu consultorio, porque por si alguien te quiere mandar un Contactar. paciente o contactar o algo. Ok, mi correo electrónico es dr, o sea, doctor.barbagonzalez@gmail.com. Mis redes sociales en la que estoy activo usualmente es Instagram, que es @dr.barbagine, y estoy en la Ciudad de México, en Polanco. Ah, padrísimo. Ay, pues muchísimas gracias, Fermín. De verdad que ha sido muy bonita plática, todos hemos aprendido mucho
Y bueno, pues te digo, esperemos que pronto contar contigo nuevamente en alguna de Ah, nuestras pláticas. muchas Esperamos gracias. volverte a invitar y que nos aceptes, ¿no? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, buenas noches, que descanses. Pues querida comunidad ILSO y a todos las personas y público en general que nos acompañaron a nuestra masterclass del día de hoy, un tema pues muy interesante y de gran relevancia tanto para los médicos como para todas las personas, conocer estos aspectos que son el pan nuestro de cada día y que habitualmente siempre vamos a tener una paciente embarazada con factores de riesgo y que evidentemente pueden llegar a desarrollar diabetes gestacional y pues hay que estar todos prevenidos. Y pues no me queda más que agradecerles a todos y recordarles nuevamente nuestro Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad del 5 al 8 de diciembre. Les recuerdo, pónganlo en nuestras redes sociales SIMO22 para otorgarles beca completa y o en alguna de nuestras otras redes sociales pueden escribirnos para mandarles la información. El único requisito es credencializarse al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Solamente les cuesta 290 pesos la credencial y con ella van a obtener muchos beneficios al futuro, especialmente nuestras becas en todas las actividades académicas que tenemos el próximo año. También les recordamos el 23 de noviembre, el próximo miércoles, diabetes, alimentación sin pretextos, nuestra masterclass, que es como complemento de nuestro Día Mundial de la lucha contra la diabetes. Y nuevamente recordarles también, si alguien está interesado en nuestra guía actual de EPOC del 2023 que acaba de salir como igual en conmemoración de ayer, el 16 de noviembre del Día Mundial de la EPOC. También pueden poner EPOC 23 para que nosotros les enviemos esta gran guía que seguramente les va a ser de mucha utilidad. Y pues nuevamente muchísimas gracias, les agradecemos estar nuevamente con nosotros en nuestra masterclass y los esperamos la próxima semana. Que tengan bonita noche, que descansen y pues esperamos verlos pronto.